Bien, continuamos con la revista agropecuaria y ya está con nosotros en el estudio el ingeniero Ramón Santos y vamos a darle la bienvenida a el ingeniero Ramón Méndez Peña, y que es presidente de CLUSME, y a Ramón Ortiz Martínez, el gerente de exportación de esta empresa. Es el clúster del zapote de las provincias hermanas Mirabal, Espaillat y Afines. CLUSME, ¿verdad? CLUSME. Bien, bienvenidos a la revista agropecuaria. Bien. Zapote, el zapote, don Ramón. Sí, así es. Vamos a ver uno de ellos que nos puede juntar dos cosas, que son el tema de cómo surge el clúster, pero antes, cómo surge la empresa, y porque tenemos algunas informaciones sobre lo que le dio origen a esta industria. Yo quiero decir algo, y este es creo que va a ser un programa interesantísimo, porque como se habla del valor agregado que tienen, ojalá hay muchísimos sectores que representan productos agropecuarios que vean este programa, porque yo no sé si a través de las empresas de ellos o de los clústeres que están ahí, se están manejando, ustedes van a poder ver lo que es la asociación para fines de que se pueden asociar con los productos y lo que es la transformación de los productos para buscar valor agregado. Yo creo que ustedes van a ver, comencemos a hablar de un zapote y dónde va a terminar todo esto, ¿verdad? Sí, adelante. Sí, darle las gracias realmente por la invitación. Creo que es una gran oportunidad pues otra vez poder conectar con el sector agropecuario de la República Dominicana, y sobre todo que hoy hablaremos de zapote y todo lo que hemos hecho. Lo que hablas y dices es lo muy importante. Nosotros hemos apostado a la agroindustrialización. Ese es el norte, y hacia allá es que estamos, vamos a decir, estamos poniendo todo nuestro esfuerzo. ¿Cómo se inicia el clúster y la asociación y ese tema, para que ya entremos en materia, como dice un periodista amigo mío de Santiago? Sí. En síntesis, algo breve en síntesis. Cuando hablamos de zapote, tenemos que necesariamente mencionar la Asociación para el Desarrollo de la Provincia de Espaillat, que es ADEPE. A razón de la depresión de los precios del café en los años 80, pues se eliminó el cultivo del café en la zona básicamente de la cuenca de Río Jamao, lo que ocasionó realmente una migración de muchos productores hacia la ciudad, y obviamente tú tenías zonas boscosas que quedaron totalmente deforestadas. Entonces la Asociación para el Desarrollo, en un esfuerzo de mitigar esa situación, pues empieza en el año 91 un proyecto de reforestación con frutales. De las frutas que se trabajaron, el zapote fue la que más se adecuó a las condiciones de clima. Entonces, pasaron los años y teníamos una gran producción de zapote. Entonces, ya el zapote pasó de ser un cultivo que como medio de deforestación, sino que empezó a utilizarse como parte de proveer sombra al cacao y al café. Después del huracán George, al poco café que quedaba. Al poco café, y entonces empezó a utilizarse mucho en las fincas de cacao. A razón del huracán George, que arrasó muchas zonas de la zona y tumbó la amapola, se empezó a sustituir por zapote, una sombra mucho más noble, entran más los rayos solares y el cacao prospera pues mucho mejor. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Tenemos aproximadamente más del 60% de la producción de zapote está en fincas de cacao y de café. Hay otras que son maderables. Entonces, la asociación básicamente, vamos a decir que fue la que inició esa parte. Y hoy en día, nosotros, pues, a razón de eso, han surgido este tipo de empresas que lo que busca es la parte medioambiental sobre todo. O sea, imagínense ustedes, un zapote dura 10 años
Y para la mata, para echar los primeros zapotes son 10 años. Usted se imagina si usted cortara esa mata. Entonces lo que la asociación hizo fue, tenemos que buscarle mercado, tenemos que buscar cómo hacer que sea un negocio rentable y que el productor pueda no sentir que solamente sembró, sino que tiene un beneficio. ¿Cuántos productores tenés? ¿Hay cálculos de cuántos productores tenemos de cacao, de zapote? La producción. ¿Y cuántos, cuál es la producción estimada? Y, por ejemplo, si se saben tareas de tierra y todo esto. Sí, muy buenos días, señores. Muy bien, como dice Ramón, realmente ese fue el origen de la siembra del zapote, porque la Asociación para el Desarrollo de la provincia de Payá vio a futuro que con la eliminación, realmente eso viene de la liberación de los mercados, realmente viene, que comienza en el 1998. Y la depresión del cultivo, de los precios del cultivo de café, recuérdense, y para mí es un honor hablar con Ramón Santos, que es un hombre muy conocedor de la agropecuaria dominicana. Recuerdo como ahora que el café se regía por una Comisión Mundial del Café, que fue totalmente desarticulada en el 1998, porque con el libre mercado se quitó lo que es los permisos, la licencia, que nosotros teníamos una cuota de café. Moca era uno de los mayores. Preferencial. Al mercado preferencial. Exactamente. Y nosotros pertenecíamos a esa parte. Cuando se libera el cultivo, el mercado de café, entonces nuestro país, que aunque la producción era pequeña, pero era importante porque en la época del doctor Balaguer habían 4 cultivos que soportaba, que era la columna vertebral económica del país, que era café, cacao, tabaco y caña. Y esos 4 cultivos, con la liberación de los mercados, cayeron en crisis realmente. Entonces, ¿qué hicieron los productores de café? Me recuerdo como ahora que los productores de café tenían que pagar para coger el café y dárselo a media a la gente, porque el precio no compensaba. Llegó un momento que se pagaba más por la cogida de una caja de café que lo que valía la caja. Hipótesis. Háblenos un poquito del volumen de ese negocio. Debería encabezar esta entrevista. ¿En qué consiste? No solamente el trabajo que se ha venido haciendo en zapote, ¿cuál es la potencialidad del zapote? Y porque ya en este mundo hay que hablar de divisas. A usted le puede gustar muchísimo verlo. Y lo importante, yo quiero que nos enfoquen ahí, yo creo que lo importante es que la gente entienda que ya, yo no sé si es a nivel de la asociación completa, pero los diferentes productores de zapote, yo quiero que ustedes vean la cantidad de productos que tienen y son todos productos para, me imagino que no solo son presentaciones diferentes, ¿verdad? Son... Sí. ¿Qué tenemos pueden ahí? describir eso y al mismo tiempo hablar del potencial, para que nos ganemos tiempo. Actualmente la producción de zapotes ronda los 40 millones de unidades. Por año. Por año. Estamos hablando de que eso lo podríamos estimar en una casi 35 mil libras, 35 millones de libras de zapote. Si pensamos en una base... Esa es la producción nacional. Actual. Si pensamos qué representaría eso, si vendiéramos todos esos zapotes, estaríamos hablando de un ingreso aproximadamente de unos 40 millones de dólares. O sea, si se vendieran todos. Ahora mismo. Ese es el zapote que se está moviendo en el mercado. Exacto. Ese es el zapote. Y no te está incluido ahí las pérdidas post cosecha, que son bien altas. No, de eso vamos a hablar. ¿Cuántos productores hay en este momento aquí? O sea, nosotros, por lo menos los que son parte de del clúster, nosotros actualmente, el clúster lo componen 516 miembros, de los cuales 254 son productores. Ahora bien, nosotros tenemos levantamientos que hemos hecho de otras zonas, que no son miembros del clúster. Estamos hablando que la cantidad de productores de zapote tiene que rondar los 450 productores de zapote. ¿Y los que no son productores, qué son?
Lo que no son productores, son de la cadena. recuérdense que son, ¿qué pasa? Nosotros como clúster tratamos de identificar todo el que formaba parte de esa cadena de valor. Incluyendo los lo que transportistas. O sea, el transportista, Tienen los recolectores también. Lo que tenemos los fabrican. recolectores, La universidad, ¿vale? la universidad. O sea, tenemos universidades, tenemos grupos de apoyo a comités sectoriales también. Ok. Y tenemos personas que... y los que están en la cadena, por ejemplo, ¿la fábrica de quién es? Es del la, clúster. La fábrica, la comercializadora es del clúster. Pero a su vez, esa comercializadora, los dueños son los mismos O productores. sea, Hay todos los productores comercializan el zapote a través del clúster. Exacto. Nadie vende solo. Sí, no, nosotros No. tienen, pero tienen Un por ciento. Un por ciento tiene, o sea, una de las cosas que hicimos fue cuando empezó el Merca, recuerdo, nosotros carnetizamos 150 productores para que pudieran vender directo al Merca. Era una forma de darle facilidad hasta tanto la planta procesadora estuviera lista. ¿Qué Eso pasa? no funcionó. No, lo que pasaba era el siguiente, cuando tú medimos un tema, cuando mandaba 2 camiones de zapote al Merca, el efecto del precio era negativo, el precio bajaba, inundaban los mercados. Entonces, por eso nosotros siempre decíamos y apostamos que había que industrializarlo. Había que industrializarlo como una forma de garantizar el aprovechamiento total. ¿Cuánto entonces? Y la fábrica es del clúster. Del clúster, lo que quiero decir que es del clúster, pero que cada miembro del clúster, ahí tenemos personas que tienen un 100 pesos, 100 pesos. Ahí estamos viendo, por ejemplo, eso es ahora una pulpa de zapote que se está homogenizando. Cada productor es parte también es dueño, o sea, él gana 2 veces. Vende los zapotes, pero de los beneficios. También es parte de los beneficios de la fábrica. Aquí le dimos participación a personas que tuvieran una cuota. ¿Y quién hizo la inversión inicial de la planta? La inversión inicial de la planta la manejó la Asociación para el Desarrollo con una donación de la USAID y de Plan Agua, pero fue una planta piloto. Esa planta piloto originalmente tenía como objetivo básicamente la comercialización solamente de pulpa congelada. Y local. Y era de manera local. Y entonces después se amplió la fábrica. Sí. Entonces, ¿qué se hizo? La planta. Yo recuerdo que en el 2012 me contratan e hicimos un levantamiento de mercado ya con fines de exportación. Y yo recuerdo que estuve en la Florida y recorrí casi toda la Florida y nos dimos cuenta que no solamente en ese momento la tendencia era hacia lo congelado, sino que habían otros productos que podían ser muy apetitosos en esos mercados. Es un dato interesante decirle por qué la Florida es donde el mayor estado donde se consume el zapote. La gran cantidad de cubanos que hay se produce y consumen mucho el zapote. Una cosa, ¿cuántos productos ustedes le están transformando el zapote? Porque yo veo como 6 o 7 productos. Nosotros o sea, tenemos, no solo, aparte de la pulpa, que eso me imagino que es frío, ¿verdad? Sí. O que lo otro, Congelado. el congelado. Congelado. Los otros productos que vemos ahí, ¿qué ahí son? ustedes Ahí hay tienen mermelada. Mire, ustedes tienen mermelada. Descríbelo al paso y ahora, porque él está muy entusiasmado con los productos. Ahora sí podemos hacer las imágenes. Sí, mire, Ahí está. Mire, el IBI desarrolló hicimos un acuerdo con el IBI, desarrolló los productos y desarrolló 9 productos. Actualmente nosotros tenemos, gracias al apoyo de ellos, zapote en polvo. El zapote en polvo. ¿Eso se usa dónde? El zapote en polvo usted lo puede utilizar, es la pulpa deshidratada y después hecha polvo. Lo único que no, la O sea, tú pulpa. coges leche, hielo, azúcar, leche, lo echas en una cucharadita La diferencia es y no que tiene preservativo. no tiene preservativo, son 100% naturales. Sigue siendo natural. Todos son naturales. Tenemos la misma pulpa de Eso es como jugo ya, pero natural. Tenemos también la pulpa deshidratada, la cual tú te la puedes comer como si fuera un snack. Es la fruta como seca, que la podemos hacer deshidratada. Tenemos las mermeladas
Y tenemos también un néctar del zapote. Tenemos 2 productos más que estamos trabajando, que es de la cáscara, por la cantidad de proteínas que tiene, para un abono para plantas o puede ser un alimento para animales. Y el otro producto que estamos trabajando dentro de nuestro plan estratégico es la pulpa de zapote sin cadena de frío. O sea, no congelada ya, sino que esa misma pulpa pueda ir sin cadena de frío enlatada. ¿Consiguieron el mercado ustedes ya? Ya ahí sería con preservante, perdón. No. Algo así. Solamente estamos a través de una inactivación, estamos subiendo los bríos ahí, por eso estamos en el proceso de análisis de la pulpa y verificando realmente el tiempo. Es como si ustedes, la pasta de tomate, que ustedes la ponen en una lata, a ver, ustedes encuentran muchas frutas que vienen ya enlatadas, lo que estamos haciendo es esa pulpa enlatada. Todo lo que ustedes producen lo venden. Sí, pero nosotros trabajamos actualmente por producción. Nosotros trabajamos por producción. Cuando les digo que trabajamos por producción es que actualmente estamos trabajando y produciendo para empresas, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora hace poco salió un furgón, estamos preparando otro, de pulpa congelada, como marca privada. Y lo que hacemos es básicamente poner la planta, la capacidad de la planta a disposición de compradores ya y que nos digan, por ejemplo, qué quieren de producto y nosotros entonces nos encargamos de desarrollarlo. Ok, y en el exterior, ¿cómo están los contactos? Porque tengo entendido, según lo que he escuchado por ahí, que hay muy buen amarre con los mercados europeos y eso. Sí, que incluso antes del COVID le confirmaron un pedido y el COVID lo interrumpió. ¿Qué les digo? Nosotros hemos tratado, hay un tema que Méndez lo puede explicar, pero nosotros hemos tratado de hacer todos los estudios de mercado y conocer. Nosotros hemos participado en muchas ferias internacionales, en la Florida, en Canadá sobre todo, que ha sido nuestro mercado meta, y Europa. Este año, lo que va del año, nosotros hemos mandado 13 toneladas, no es mucho, de fruta fresca a Europa, sobre todo España y Austria. Antes de la pandemia... ¿Qué hacen ellos allá con la fruta fresca? Básicamente la fruta fresca se vende en tiendas de orgánicos. Como se vende orgánico, aquí. como se vende aquí, como fruta fresca. La idea es para la próxima cosecha, porque por el tema de la pandemia muchos negocios se cayeron, o sea, Italia, España venía con muchos pedidos y obviamente todo eso se cayó, pero ahora se está recuperando. Le doy un dato. La idea de nosotros básicamente es poder lograr colocar estos productos tanto en Europa como en Estados Unidos. Pero la fruta fresca tiene un valor muy importante porque se vende como fruta exótica. O sea, no sé si me pueden ayudar en esto. ¿Vale la pena la transformación de los productos? O sea, si te compras la fruta fresca con un valor de fruta exótica, orgánica, y tú consigues el mercado de eso, ¿te vale qué tanto gana el producto? Tú ganas más si tú se lo pasas al clúster y que el clúster lo transforme en pulpa o lo deshidrate en queso. Háblenos un poquito de eso. Sí, porque la fruta de zapote tiene una condición especial. La fruta de zapote, nadie sabe, nadie tiene la certeza cuando la fruta está en su estado de maduración. Entonces eso trae como consecuencia de que los cosechadores y los productores, si te tumban 100 zapotes, tal vez sirven 30. Es así. Entonces ese problema tiene para la exportación, porque no hay forma, hasta que nosotros con INTEC y la UNFO investigamos para sacar una solución, para tener una solución a ese problema. A ciencia cierta, para la exportación de fruta fresca es imposible como se cosecha acá. Hay que cambiar la tecnología, cambiar el modo, la práctica de cosecha, hay que cambiarla radicalmente. Pero ese problema no lo hay cuando se transforma.
ese problema no lo hay cuando se Si lo transforma. compraste mal, lo usa. Oye, Pero ellos tienen, ustedes no tienen la solución a eso. Sí, sí, sí. ya, sí. tenemos En que otras ver- palabras, él está diciendo que de la única manera que tú puedes exportar fruta fresca, segura, es a través del clúster. Exacto. Porque La- ellos porque- inventaron algo. Sí, Háblenos de eso. Dame decir. ¿Qué pasa? La práctica normal, tradicional para la cosecha de un zapote es un calado con una puya, con una daga, y usted lo trae enganchado en la daga. Eso es imposible en los mercados internacionales mandar un No, ni en lo de aquí, zapote. ni en y en los nacionales Bueno, tampoco. Porque... por aquí es más pasable, pero a nivel internacional no es posible. Es que la daña ya. Porque ahí van bacterias y muchos insectos penetran ahí. Y se daña la fruta, Y se daña la fruta. le entra agua y se daña todo. la fruta. Nosotros hicimos algo, una investigación que está en proceso, realmente, con INTEC y con la UNFO. ¿Cuál es el método? El método es un rayo láser con un aparato para que te indique el grado bris, porque por el grado bris que tiene la fruta, ya usted sabe que está comenzando a colorear. Cuando la fruta está un poco roja, ya usted sabe que está de cosecha. O sea que ya no tienen que quitarle un pedacito. y No hay que Exacto, quitarle un ya pedacito, un pedacito, ya. exactamente. Pero Sí, eso está que no en le hace proceso. nada porque la cácara es bastante corta, pero Porque no hay forma. No hay si es forma- rayado con la... Sí. Ajá. No hay forma de identificar a un zapote cuando está verde o en proceso de maduración. No hay forma porque no cambia color. No es como la naranja. La naranja es verde. Entonces cuando está en maduración se pone amarilla, ¿verdad? Entonces el zapote no. Y el- El zapote verde así es de ese color zapote. Y así es. usted no sabe qué está pensando él. Hay una pregunta que se cae de la mata en la inteligencia natural de la gente. Si ustedes como clúster logran descubrir los mercados, que Michelle más o menos venía por ahí ahorita cuando le estaba haciendo la pregunta, y resulta que ustedes lograron exportar la fruta fresca en cantidades industriales, por llamarlo de alguna manera, y eso le conviene más a los productores, la empresa decidiría ese mercado contra el otro si fuera ser necesario o no. No. Mire qué pasa. Vamos a responder la pregunta. ¿Qué es lo que pasa? De la producción de zapote, y es lo que nosotros queremos que otros productores de otros rubros entiendan. Tenemos que apostar a la agroindustrialización. Lo que le explicaba ahorita, por ejemplo, que el zapote es muy apetecible como fruta exótica, fresca. Allá y aquí. Allá aquí. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, tú te vas a un mercado, de un supermercado en la Florida, y un zapote te cuesta más de $5. ¿Por qué? Porque cuando te lo venden por libra. Pero si te va a la nevera, la pulpa congelada en una lámina de 1 libra, te cuesta $2.70. O sea, La piense mitad. con nada. Entonces tú dices, óyeme, pero es mejor venderla como fruta fresca. Pero, ¿qué pasa? Si lo vemos desde ese punto de vista, sí, pero en el caso de nosotros, lo que nosotros hicimos fue aprovechar el zapote completamente. Nosotros de la pulpa hacemos la mermelada, de la pulpa hacemos el deshidratado y de la pulpa también hacemos el congelado. ¿Y el polvo? Pero también hacemos algo importante. De la semilla hacemos el aceite de la semilla de zapote, que es lo más apetecible de industria cosmética. O sea, Y esa industria está preparada para todo eso. todos nosotros, de hecho, nosotros estamos supliendo Toda la maquinaria. a 3 empresas, o 2 en Estados Unidos y Canadá, de aceite de zapote exclusivamente para la elaboración de champú. Además, esto no se daña. Y esto de, no eso, se aguanta más. y de eso ganan los miembros del Sí, clúster. sí. Entonces, de hecho, por ejemplo, nosotros tenemos Porque es asociado. nosotros tenemos un capítulo dentro del clúster que es que no solamente los productores de zapote, sino que muchos que son intermediarios y que venden zapote a otras entidades, nosotros les recibimos la semilla y se la compramos la semilla para. Pero mire, yo no sabía eso. Sí, de hecho nosotros ahora mismo hemos recibido más de 500 quintales de semillas. Porque antes encargaban la semilla, pero era para hacer los patrones para el injerto. Pero hay una cosa, hay un dato que yo no sé si ustedes lo manejan,
porque no sé dónde viven tampoco, o sea, si están viviendo allá en Moca, viven viajando algunos. Sí, sí, sí. Hay una realidad, yo le puse número a eso, yo tengo 40 años aquí en la capital. Para mí, el 90% de la gente que consume zapote aquí en la capital no sabe que el zapote se come como fruta fresca aquí en la capital. Exacto. Pues Entonces, eso para mí es una gran inquietud en el sentido de la cantidad de zapotes que se pierden en el año, que yo quiero que usted me hable de eso, de la pérdida post cosecha. Y también me diga si valdría la pena que la gente aprendiera a saber que aquí en la capital, sobre todo en la capital, porque la gente en el interior sabe un poquito más. Algunos dicen que da dolor de barriga y qué sé yo qué, de esos disparates que se decían antes. Pero aquí en la capital, el 90% de la gente que compra zapote, para mí, del 85 al 90, es para hacer batida. Nada y no hay una cosa mejor que un zapote comido así. como fruta fresca. Como fruta fresca. De hecho, a mí me gusta así. Antes que Méndez hable de la parte de la pérdida y cómo va eso cambiando, nosotros en el clúster, uno de los grandes trabajos que hemos hecho es educar el consumo. Hemos educado el consumo. De hecho, hemos tratado de que la gente entienda de que se puede, que el zapote no es solamente, como usted dice, para una batida, sino que se puede utilizar en muchas cosas. Y el consumo lo educamos inclusive cuando nos mandamos los zapotes que hemos mandado a Francia, España, dentro de los stickers, que es el sticker que ustedes pueden verle a la fruta, que es como donde ve el PLU, es como si fuera un abaniquito que le va diciendo cómo comerlo, cómo para madurarlo, a qué temperatura, que usted se lo puede comer como fruta fresca, como un mango. Si ustedes se fijan, por ejemplo, ese sticker es un abaniquito que puede tener otros stickers y ahí puede, y tiene es una forma de educar, o sea, cómo usted lo puede, para que madure, su maduración óptima, qué temperatura, en qué lo puede utilizar, todo eso. Se sabe muy poco de eso. Sí, pero por eso es la idea. Gente vieja aquí de todas las edades, tú lo encuentras en el mercado y no gran saben de éxito nada. del aguacate en Europa, cuando he hablado con algunos compradores, fue en la educación. Mucha gente no sabía cuando los llegaba hábitos aguacate. cambiaron. Exacto, entonces nosotros hemos hecho lo mismo. Vamos a educar el consumo de esta fruta, que tiene un valor increíble para la salud, y que se lo vamos a decir más luego, en qué renglón. Pero mira, eso que usted dice es tan grande. Nos trajeron un estudio una vez de los hábitos del dominicano, con el tema de la comida, y solamente enseñándole a la gente, en el caso del arroz, a cocinarlo diferente y a sacar por ejemplo, a eliminar la habichuela o el guandul un día de la semana o dos, cuánto le bajaba su presupuesto, pero había que educar a la gente en cómo comerse, por ejemplo, una carne guisada con arroz blanco. Exacto. Que no era obligado comérsela con... Hasta este momento, ¿entiendes? O sea, el mejor resultado de maduración de zapote, que le quiero aprovechar para que se edifiquen los productores, no hay acelerador no se puede usar etrel ni nada de eso como se usa con la piña. No se puede. Hablen un poquito del tema de la pérdida que tenemos que avanzar. Y quiero que también nos hable de por qué ve otros productos aquí que no son zapotes. La meta del clúster es exportar. Pero no solamente zapote. No solamente zapote, pero principalmente zapote. Y aprovechar la planta. Principalmente zapote. Lo que pasa es que nosotros estamos en un proceso de manejo de plantaciones para exportación. Porque como las plantaciones fueron de los años 90, fueron desarrolladas Usted tiene que transformar bajo un concepto de reforestación. Eso significa que se sembraron plantaciones de variedades criollas en zonas donde crecían mucho, donde el porte de la plantación de la planta es muy alto. Entonces, ese sistema. Eso no se poda. Exactamente. Aunque estén grandes. Estamos en esas prácticas culturales de podar la plantación. Porque eso mejora la calidad del zapote. Aún así, el clúster ha seleccionado unas 50 y pico de fincas, de parcelas, para
propiamente exportarla. ¿Y ustedes supervisan los estándares que le piden el mercado, los internacionales? Me imagino que, por ejemplo, dice, hay que supervisar que realmente todos los productos son orgánicos, que no le están poniendo fertilizantes, La por buena ejemplo, práctica. ¿verdad? Sí. Hay un seguimiento hasta La buena completo. práctica. Sí. Un seguimiento a buena práctica ¿Cuánto? y a la certificación de esa producción. Cuando finalmente esos productos que vemos adicionales, ustedes usan la planta para transformar otros productos. Sí. O sea, la tecnología en la planta, por ejemplo, ahí vemos harina De auyama, de auyama, de castaña, de guineo. harina de castaña. Quiere decir que ya la planta que se usa, por ejemplo, ustedes podrían tomar otra fruta y producir la pasa es que pulpa. nosotros fuimos a China y trajimos unos equipos que procesan zapote, pero procesan otra cosa. Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos procesando arroz, harina de arroz estamos haciendo, pues tenemos buenos molinos. Ya pasamos. Para hacer harina de arroz, podemos hacer harina de cualquier producto. Ya pasamos los equipos, para darle un vistazo a la despedida, porque nos terminó el tiempo. Ya. Van a tener que volver porque quedaron demasiadas cosas Sí, pendientes. sí. Está muy Yo no bien. me atrevo a decir, como dice Julito, vengan todos los días, pero se nos quedaron cosas interesantes, Mucho, porque es que todo es interesante. Mucha en esto. información. Sí, sí. No, yo creo que lo que decíamos. Porque la pérdida, el zapote se pierde a nivel, ahora mismo, actualmente, se está perdiendo un 40 o un 50% de la producción de zapote. Y la fábrica tiene capacidad para producir, aprovechar un 30% nada más de la producción nacional. ¿Cuántos millones de zapotes se producen en Moca para terminar? Que ustedes son de allá. En Moca anda más o menos en 20 a 25 millones. Ahí Oye, vemos- Michelle, ahí- Con Y pueblo tendencia, dominicano. De con 35. No, porque es que, doctor, con lo- tendencia al pico. A seguir subiendo. Porque una planta de zapote te puede durar 100 años produciendo. 100 años produciendo. Y cuando tú la siembras, ¿en qué tiempo te da la primera? La primera cosecha, como en Moca es una zona óptima para el 8. zapote, a los 6 años está produciendo. Eso es un proceso. Bien. Sí. Bien, ¿tiene algo final? Decirle que actualmente también le estamos dando participación a otros grupos de productores para que puedan aprovechar la capacidad de la planta. De hecho, tenemos 2 empresas multinacionales a las cuales le vamos a producir puerro deshidratado y perejil y arroz para que los productores de la zona de Monte Las Aguas son los que van a beneficiarse de eso. Pero es un buen. ¿A dónde Exacto. se dirige? ¿Cómo? La gente, los interesados para terminar. Deben de A dirigirse a Al nosotros clúster. estamos en la zona franca de Moca. Ya. Y lo que queremos es aprovechar y decirle que cualquier producto, no importa el que sea, nosotros podemos Orientarlo. aprovechar y desarrollarlo allá. Y se puede también hacer allá. O sea, nosotros lo que queremos aprovechar que cuando la temporada de zapote pase, podamos seguir elaborando y Bien. podemos hacerlo. Y un dato adicional. Con la parte de la comercialización del mercado, ustedes también, por ejemplo, cuando esa persona vaya a venderle a los supermercados de la Florida o a Europa, puede llevar otros productos de la cartera Sí, también. sí, y como nosotros clúster. estamos dando acompañamiento y estamos trabajando básicamente con empresas. Por ejemplo, una empresa multinacional que está aquí en el país se acercó a nosotros. Nosotros necesitamos puerro y perejil deshidratado, harina de auyama y necesitamos arroz precocido. Entonces nosotros lo que identificamos fue los productores. Claro, bien. Vamos a agradecer a Ramón Méndez Peña, presidente de CLUSME, y a Ramón Ortiz Martínez, gerente de exportación, y vamos a felicitarlo por esta iniciativa. Yo creo que ojalá y se pueda, primero, aprovechar y segundo, pues, seguir buscando soluciones a todo esto, que es el gran problema que tenemos, sobre todo para competir y para entrar en todos los mercados, que eso es lo importante. Muchísimas gracias. Gracias.